Stay strong, stay strong. Stay strong, stay strong. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Legacy. Continuamos con nuestra misión y visión de compartir información para combatir la desinformación. Hoy en la parte 2 de 2 episodios relacionados al sueño con nuestro invitado de lujo, el doctor Eddie Betancourt. Y también hoy nos acompaña de nuevo nuestro co-host, el doctor Felipe Lillore. Así que esperamos tener un episodio cargado de muy buena información y de una conversación / discusión relacionada a todo este tema tan profundo e interesante que es el sueño. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, todo bien, por dicha. ¿Ustedes? Todo bien, mucho trabajo nada más, pero felices de estar acá de nuevo, porque cómo costó, ¿verdad? Ponernos de acuerdo. Man, Sí. yo tenía un FOMO de no he perdido el episodio pasado, que Sí, vengo listo hoy para hablar todo el episodio. Afilado. bueno, ahí no se diga más, entonces empecemos, Feli. Ok. Doc, bueno, antes de que empecemos, por si que tenemos varios puntos que trazar, hay un tema que tocaste un poquito en el episodio pasado que me gustaría retomar, nada más para debatir algo que, no sé, a vos en fisiología te dio el doctor Olate. Sí, Ok, no sé si recordar la primera clase de fisiología que él nos da. no. A mí eso se me... Eso fue hace años. Eso se me grabó demasiado en el cerebro, aunque ya fue hace Ujú. más años de los que voy a admitir. La primera clase, nos hablaban de que el núcleo supracraniático, como es el reloj del cuerpo y todo lo demás. Y lo que nos decían era, en ese año muy sádico de segundo año de medicina, que es de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, no está metido en la universidad, lo que nos decía es que, bueno, usted no ocupa 8 horas de sueño. Usted lo que ocupa es dormir la misma cantidad de horas, hasta un mínimo de 4 horas, y que todos los ciclos de sueño se regulaban con respecto a eso. En ese momento yo no me lo creí mucho, pero igual no había ninguna como otra opción para sobrevivir. Pero que lo que nos decían era eso, que lo que era más importante era mantener como las horas regulares de sueño. Pero ya con la investigación que hay en los últimos años y demás, ¿tenía eso algo de sentido o nada que ver? Y ya después ahí seguimos. Ok, eso es bastante interesante porque, a ver, la recomendación siempre es tener un horario regular y es parte de lo que hablamos la vez pasada de una higiene de sueño. Sí se ha visto que lo normado es dormir entre 6 a 8 horas. Entonces, hay riesgo cardiovascular si uno duerme menos de 6 horas. Entonces, dormir 4 horas realmente no está justificado. Y esto porque, digamos, viene la parte cardiovascular a largo plazo, pero 4 horas de sueño deteriora la parte cognitiva, la parte ejecutiva. Entonces, realmente, si uno está en un proceso de aprendizaje, puede ser que no se le quede todo, ¿verdad? Lo que tiene que grabar durante el día. Hay, digamos, hay estudios, hay una parte también interesante, por ejemplo, los que hacen viajes transatlánticos en bote, por ejemplo, que tienen que pasar ahí días y semanas remando o, digamos, de vela, botes de vela, y tienen que guiarse a través de estrellas, y bueno, ellos estudian un montón de áreas. Entonces ellos lo que adoptan es, por ejemplo, dormir 15 minutos cada hora. Entonces si uno va sumando 15, suma al menos 6 horas de sueño. ¿Qué es lo que pasa? Ellos hacen una presión de sueño muy alta, ¿verdad? Entonces se despiertan, están activos, apenas dice, ok, 15 minutos, y entran en sueños profundos. Entonces ahí la sumatoria de esos 15 minutos llega a las 6 horas. ¿Qué tan bueno se va? No hay estudios a largo plazo de eso, pero cumple por lo menos su función de completar el viaje, ¿verdad? Claro. Entonces es interesante. Ok. Sí, igual para complementar un poco lo que acaba de decir el doctor Eddie, yo creo que no, bueno, al menos el trabajo de estos doctores que yo he estudiado, el doctor Craig Heller y el doctor Matthew Walker, y una doctora que se llama Beth Clemens, ellos hablan de que inclusive en medicina, ellos hablan muy fuerte sobre la carrera de medicina, cómo se ha visto se incrementan tasas de errores humanos a la hora de que las personas están en estadios, digamos, brutales de privación de sueño. Sí, de hecho es algo que, bueno... Y se ha tratado, al menos en los Estados Unidos, de evitar o ir disminuyendo las jornadas
que superan las 24 o 36 horas, que antes era muy común. Aquí todavía son muy comunes. Nada más Sí, en claro. Estados ya llegan al punto que si a las 24 horas te echan del hospital. Si Es seguiste. porque el nivel, la cantidad de errores, por no llamar horrores, Ujú. ¿verdad? Porque cuando estamos tratando de personas, pues Son esos errores vidas. pueden costarnos muy caro. Se empezaron a elevar, asimismo como situaciones relacionadas a partes psicoemocionales y psicosociales de la Ujú. gente que se expone a estas largas jornadas de trabajo o cantidades muy largas de privación de sueño. Entonces, a hoy día ya no es tan popular eso de que no es necesario Sí, dormir tanto. De hecho, yo creo que aquí en Costa Rica, bueno, yo creo que a la caja no le interesa llevar estadísticas de eso, pero si hicieran Ujú. estudios de la cantidad de errores que se Ah, hacen sí. después de una guardia, o sea, Sí, y no solamente errores a nivel de hospital, ¿verdad? Fuera, accidentes de tránsito, sí, ¿verdad? yo- Y de hecho en sueño hay un síndrome que es el síndrome de sueño insuficiente. Entonces mucha gente se queja, digamos, de la somnolencia excesiva durante el día, pero en realidad no están viendo que tienen un déficit de sueño. Entonces es muy importante no solamente la calidad, sino la cantidad de horas. de hecho, justo antes de empezar a grabar hablamos de eso. Digamos que por alguna razón tengo una mala noche, o no sé, estaba de guardia, lo que fuera. Ujú. El día después, bueno, puede estar en déficit de sueño. Sí. ¿Qué opinas de eso de que las horas hay que reponerlas, se pueden reponer o cómo está el asunto con eso? Cuando es a corto plazo, digamos que existe ese déficit de sueño, hace por ejemplo que personas duerman 5 o 6 horas entre semana y fines de semana, entonces hay una diferencia de 2, 3, 4 horas. Entonces si es a corto plazo, si recupera, digamos, pero si esto se mantiene por mucho tiempo, a largo plazo volvemos a lo mismo. Este déficit de horas se relaciona a riesgo cardiovascular. Entonces se repara, sí, pero a largo plazo también puede tener sus efectos secundarios. Ok, Ujú. perfecto. Sí, también ese tema sobre reponer, yo estoy de acuerdo. Creo que se puede, vamos a ver, lo que decía el profesor Heller es, no se puede compensar, se puede balancear Ujú. en corto plazo, usualmente pensando en microunidades como de tiempo que serían semanas. Ujú. En 7 días de la semana se puede tener 2 o 3 días de mal sueño, pasa, pero se puede, digamos, balancear con 2 o 3 días de mucho mejor descanso. Ujú. Hay dos fenómenos, y no sé si el doctor estará de acuerdo, que mencionaban, o no sé si ha cambiado, y es sobre la manera en la que se limpian ciertas cuestiones a nivel cognitivo en el cerebro, el efecto de los sleep spindles, que no sé cómo llamarlo en español, Ujú. que tiene que ver también con memoria y también con, como quien dice, un vaciado, un limpiado completo no solo del cerebro, sino del cuerpo. A la hora de dormir poco, esos vaciados o esas limpias, por decirlo así, no suceden por completo. Ujú. Entonces eso desencadena, como quien dice, un círculo vicioso, donde la persona empieza a buscar estrategias, o el cuerpo empieza a buscar estrategias para compensar esa carencia de sueño, y empieza a utilizar otro tipo de ayudas, que ahorita vamos a hablar de algunas de ellas, Ujú. para mantenernos alerta, para mantenernos chispas en la parte cognitiva y para mantener un cierto desempeño en el día a día. Y ahí es donde quizás no sea tan producente la deprivación de sueño en el largo plazo. Ujú. Y entre más largo plazo, entre más crónico es esta deprivación de sueño, más cuesta hacer un efecto como de aplanamiento o de revertir la situación. Ujú. Sin embargo, al parecer nunca es tarde, tampoco. Sí. De hecho, sí estoy de acuerdo porque, como decías, digamos, el sueño hablábamos la vez pasada que es como el momento donde llegan los camiones recolectores de basura y limpian las calles y todo. Entonces, si no hay una limpieza adecuada, todas las sinapsis, que son las comunicaciones entre neuronas, no van a ser adecuadas. Y de hecho que se ha visto que personas que tienen déficit de sueño de edades muy tempranas más pueden desarrollar trastornos psiquiátricos e inclusive demencia, ¿verdad? Entonces, y es un tema importante porque la población también cada vez tiene mayor expectativa de vida y es una población que en pocos años, ¿verdad?, va a ser la que va a predominar. Claro, claro. Yo tengo una pregunta para ambos, pero claramente para el doctor Eddie, que es nuestro invitado especial hoy. La melatonina es sumamente popular, es muy buscada y es muy utilizada, y me voy a adelantar, es sobreutilizada, Correcto. creo yo.
¿Cuál es tu posición con respecto a la melatonina? Y tal vez nos puedas decir para qué sí sirve y para qué no sirve. Ujú. Sí, realmente creo que en los últimos años ha habido un boom y si uno se pone a buscar en ciertos lugares, ¿verdad? Macrobióticas y otros, viene la combinación de melatonina con antihistamínico, melatonina, sabor a uva, melatonina con vitamina, no sé, C, zinc, etcétera. Entonces realmente, bueno, aquí es importante partir del hecho de que la melatonina es digamos, un neurotransmisor que todos producimos, ¿verdad? Y como creo que nombramos un poquillo la vez pasada, también el ciclo vigilia-sueño, ¿verdad? Está regulado por luz y oscuridad. Y cuando empieza el atardecer es cuando empieza el pico de secreción de melatonina. Entonces, mucho va a depender también de esa exposición que tengamos a la luz-oscuridad para que tengamos un ritmo normal de secreción de melatonina. Entonces, la melatonina, como es algo normal, digamos, cuando va a empezar el sueño, se juntan 3 factores. El ritmo circadiano, la parte homeostática o el proceso homeostático que tiene que ver con esa presión de sueño que se va generando por la actividad celular durante el día, y propiamente la melatonina que ayuda a consolidar estos ciclos. Entonces, partimos del hecho que todos tenemos melatonina. Lo que pasa es que, vamos a ver, si la melatonina en general lo que ella va a regular entonces es consolidación de sueño, y en etapas más profundas, digamos, ella ayuda a que en horas de la noche, cuando la temperatura corporal también está muy baja, ella va a ayudar a que entremos más a sueño REM. Entonces, la primera parte de la noche pasamos, digamos, N1, N2, N3, que N1, N2 son sueños superficiales y N3 es un sueño profundo. Y la segunda mitad de la noche tiene un predominio ya de sueño REM. Entonces, precisamente necesitamos una secreción adecuada de esta melatonina para que entremos, digamos, a sueño REM. Entonces, la melatonina sí tiene un poder inductor de sueño, porque, digamos, lo que hace es, como dijimos, es ayudar a este proceso de somnolencia, pero realmente no está indicada para el tratamiento de insomnio en general. Sí hay, por ejemplo, varios tipos de melatonina que en países tal vez que no tienen una exposición a luz tan importante como países nórdicos, ¿verdad? Etcétera. Ellos tienen una tendencia a que, como no hay tanta luz, ¿verdad? Y pasan inviernos súper crudos, ahí su secreción de melatonina tal vez sea menor. Y entonces, como pasan en días muy tristes, ¿verdad? Muy nublados y todo, hay mucha tendencia más bien a que la población ande agotada, incluso con tendencias depresivas. Entonces, en ese tipo de población que no tiene esos factores externos que le ayudan al ritmo circadiano a regularse, ahí pues sí se recomienda la melatonina. Y de hecho tiene un efecto incluso antidepresivo, digamos algunos tipos específicos de melatonina. ¿Para qué realmente se usa la melatonina, verdad? Entonces, se utiliza para regular precisamente el ritmo circadiano. Entonces, si tengo, por ejemplo, un paciente que llega y se duerme muy temprano y se levanta muy temprano y para él es incómodo porque necesita trabajar de noche, entonces ya su ritmo circadiano está afectándole su calidad de vida. Bueno, le es muy difícil mantenerse despierto, la parte, como hablábamos, cognitiva se deteriora y no da el 100% de su trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacerle? Atrasarle su ritmo circadiano. Entonces, la melatonina tiene la peculiaridad que depende el horario que yo lo dé, más que la dosis, más que el tipo, si viene mezclada con magnesio o no, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de la hora que yo la dé. Y el otro extremo es el paciente que es vespertino, o sea, que se acuesta muy tarde, se levanta muy tarde, y entonces se toma melatonina muy cercano a su hora de dormir, y más bien con el tiempo le atrasa aún más su ritmo circadiano. Entonces ahí volvemos a lo mismo, depende mucho la hora en que yo la dé. Sí, tengo entendido que sí, que la melatonina, el timing es crucial. Y a lo que yo he podido entender, la melatonina no participa como tal en el sueño, ¿verdad? Los partícipes, los que tienen el rol protagónico son la presión de sueño y el ritmo circadiano. Y pues obviamente toda la parte de higiene del sueño. Pero sí la melatonina es como decir la persona que está en una carrera y dice, ¡pum!, es el banderazo de salida, hora de dormir. Por lo tanto, el timing tengo entendido que es muy importante. Pero sí tengo una pregunta / duda con respecto a lo que dijiste de la dosis. Porque tengo información de
que se inclina hacia la cuestión de que la gente consume muchísimo más de lo que debería. Ajá, ¿Hay correcto. algún problema con eso? Tengo entendido que la dosis que libera el cerebro, que eso es otra pregunta que tengo, porque tengo entendido que la melatonina es el neurotransmisor de la oscuridad, ¿verdad? Ujú. Empieza a liberarse a medida que empieza a bajar la luz de forma natural. Correcto. Sería interesante ver cómo se abordaría eso en personas que tienen un ciclo invertido de sueño, o sea, que Ujú. tienen que dormir de día. Entre 0,1 y 0,3 miligramos de melatonina es lo que más o menos ocupa de concentración para ir induciendo esa señal de dormir. Ujú. Y el otro día yo estaba viendo un tarrito de melatonina, que es lo que trae, creo que eran 10 miligramos, si no me equivoco, o 5 miligramos. Yo me quedé espeluznado porque yo dije, estos son 10, 15, 50 veces más de lo que uno ocupa. Ujú. ¿Qué información tenés vos al respecto? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Qué efecto tiene? O sea, realmente, como dijiste, se necesitan dosis muy bajitas. Lo que pasa es que digamos, esa es la parte, la dosis baja es la parte endógena. La parte exógena, cuando uno la metaboliza, ahí ya se pierde en ese, ¿verdad?, mismo metabolismo esos miligramos extra, ¿verdad?, que tiene, más los otros preservantes, etcétera. Entonces, realmente la dosis, digamos, es bastante inocua porque como es algo natural, ¿verdad? Entonces, generalmente no genera tanto efecto secundario. Claro, hay personas muy sensibles y puede dar incluso problemas de defecación, náuseas, dolor de cabeza, ¿verdad? Como síntomas muy, muy generales. Pero entonces, la melatonina, cuando uno la va a brindar, usualmente son dosis bajitas, 1 miligramo, 3 miligramos, 5 miligramos. Realmente no hacen falta tomarse tantas dosis porque, como volvemos a lo mismo, es la hora en que yo la dé lo que va a ser efectivo. Entonces, por ejemplo, si una persona se quiere dormir, vamos a ver, su ritmo circadiano está atrasado, se duerme usualmente a la 1 de la mañana y yo lo que quiero es que ya tenga un ritmo más adecuado, 10, 11 de la noche. Entonces, tengo que darle la melatonina cercana a las horas de la puesta de sol, ¿verdad?, donde empieza esa oscuridad, para potenciar su secreción normal. O, digamos, esto tiene que ver con también la temperatura corporal. Entre la melatonina y la temperatura corporal existen 12 horas de diferencia en sus picos de cada una. Entonces, mi pico de melatonina suele ser, ¿verdad?, 2, 3 de la mañana. Mi momento más bajo de temperatura también va a ser eso en una persona, digamos, intermediaria, una persona que se duerme a las 10 y se levanta a las 7. Entonces, si yo la doy muy cercana a ese nadir o ese valle de temperatura, no voy a tener mucho efecto de la melatonina. Entonces, si la doy más bien cercano a la hora que yo me voy a dormir, más bien con el tiempo, me puede atrasar más mi ritmo circadiano. Que es como usualmente la gente lo toma. Claro, si La tiene un gente se lo efecto toma inductor. 20, 30 minutos antes de la hora de dormir. Uno pensaría antes, el otro día descubrí un grupo como de 5 señoras que se lo tomaban en la mañana y nada más decían que pasaban con sueño todo el día, que esa cosa no servía. Ahí sí, pues sí, tiene este efecto inductor de sueño, ¿verdad? Claro. Entonces es muy importante saber, porque para esto hay que hacer o diarios de sueño o digamos, ver el patrón que tiene cada persona de sueño para poder ver cuál es la hora óptima y si realmente necesita o no esa melatonina. Ahora, otra de las indicaciones son los famosos, el jet lag, ¿verdad? Entonces, si uno tiene viajes con mucha diferencia de fusos horarios, entonces sí valdría la pena tratar de adelantar o atrasar mi ritmo circadiano. Claro, como ayudarles. Sí. Podríamos entonces clasificar la melatonina como un complemento pero no un sustituto de todo lo que hablamos en el episodio anterior y de la higiene de sueño, ¿verdad? correcto. Que yo creo que sigue siendo fundamental prestar una atención y un cuidado importante a ese tipo de cosas, porque muchas veces pues queremos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Queremos buscar la solución más simple y quizás el problema más de fondo, y recurrimos a la melatonina o cosas así. Hay gente que utiliza magnesio también para dormir, que ahora tal vez podemos hablar de eso. Y pues el problema es más grande, más robusto, ¿verdad? Y no... A veces la tendencia de todos es irnos por la vía más sencilla. La gente prefiere tomarse una pastilla que preocuparse por su higiene de sueño. Sí, hacer su rutina más adecuada, ¿verdad? Más saludable. Dejar de ver TikTok antes de dormir. Correcto. Sí, sí hay un caso que yo he leído y escuchado sobre el uso de melatonina en adultos mayores, porque hay una calcificación de la glándula pineal. Y pues, la melatonina es secretada por la glándula pineal. Entonces,
ahí el uso de melatonina es bastante recurrente, aceptado y útil. Sí, además porque el adulto mayor, digamos, ahí como estamos hablando, tiende a invertir a veces su ritmo circadiano, entonces pasan muy activos durante la noche y más bien pasan ¿verdad? Medios sonámbulos durante el día, y ahí es donde, digamos, y por ejemplo aquel adulto mayor que está en un sitio de cuidado, ¿verdad? Que tal vez tiene poca exposición a la luz, o aquel que está en un hospital, entonces le apagan y le prenden la luz cuando quieren, y entonces su ritmo circadiano no se va a regular. Desastre. ¿Verdad? Qué duro. ¿Ibas a decir algo, Feli? No, nada más, es que me quedé en eso de que a la gente le encanta tomarse una pastilla para no tener que preocuparse por su higiene de sueño. Sí. Y ahora es nos tira la siguiente pregunta con algo que está muy de moda. Algo que probablemente ya va a ser legal en Costa Rica, que es usar marihuana o usar CBD. Ujú. O las dos, que el CBD se considera la versión no psicoactiva, aunque ya se sabe que realmente sí es psicoactivo, nada más Ujú. de una manera más socialmente aceptada. Correcto. Entonces, no sé si quieres hablar un toque de eso, de qué opinas y cómo afecta las diferentes fases de sueño, porque a lo que yo tengo entendido, pues la marihuana sí ayuda a la inducción del sueño, como que digo, uno se queda dormido, Ujú. pero realmente disminuye mucho la fase de REM e incluso la fase no REM también. Ujú. Entonces, eso es un sueño de menor calidad, Sí. pero no sé si mejor te dejo expandir el No, tema. claro, eso es sumamente importante porque para nadie es ¿verdad? No es un secreto que el consumo, ¿verdad? Se ha disparado y en todo tipo de ambiente, ¿verdad? O sea, o de incluso estrato económico, ¿verdad? Todo el mundo, o la mayoría, digamos, ha experimentado. Y por ejemplo, hay estudios que ya un 10-15% de la población hace uso, digamos, como continuo. Se ha normalizado Se ha normalizado. y es muy recurrente el uso de marihuana. Sí, entonces, recordemos que, digamos, como decías, el CBD tal vez ha tratado de verse como la parte médica de la marihuana, pero siempre viene combinado con un poquito de THC, ¿verdad? Entonces la FDA, ¿verdad? Que es la organización que regula la parte de alimentación y De drogas en Estados Unidos, ¿verdad? Ha visto que o ha probado aquellos productos medicinales con CBD que tengan menos de 0.3% del THC, ¿verdad? Entonces recordemos que también a nivel cerebral todo este sistema de endocannabinoides, ¿verdad? Ayuda, o por lo menos hay una hipótesis de que puede ayudar incluso a consolidar parte del sueño. Hipótesis porque realmente no se ha comprobado. Y recordemos que este sistema entonces tiene también dos receptores, el CB1 y el CB2. Dependiendo de la dosis de cada uno de THC o de CBD, así puede generar efectos de activación o efectos de somnolencia. Entonces, con lo que compete a sueño, digamos, lo que se ha visto es que, bueno, tanto la marihuana como el CBD, ellos tienden a reducir, sí, la latencia del sueño, que es el inicio del sueño, tienden a reducir también el tiempo que yo paso despierto si ya me logré dormir, ¿verdad? Que es el tiempo despierto después de conciliar el sueño, y tienden a incrementar de momento el sueño incluso profundo, N3. Pero esto, digamos, en fases iniciales. Si tiende a reducir sueño REM. Entonces, donde tal vez hay más estudios es en pacientes que tienen pesadillas y trastorno de este síndrome postestrés o de estrés postraumático, perdón, que es una parasomnia, digamos, del sueño REM. Entonces, a la hora de acortarlo, muchos refieren, digamos, y hablando de veteranos de guerra, refieren reducción de la cantidad de pesadillas y este sueño agitado. Lo que pasa es que, vamos a ver, siempre hay estrategias mejores, ¿verdad? Para nuestra higiene de sueño y otro tipo de, por ejemplo, si hay insomnio, está la terapia cognitiva comportamental u otros medicamentos que tienen un efecto menos tal vez nocivo, porque ya vamos a ver por qué, y que puede ayudar, ¿verdad? Entonces, se había postulado, por ejemplo, que si la persona ya usa de base marihuana, el CBD viene a ser como un destete de esta marihuana, ¿verdad? Porque también si la persona tiene una reducción abrupta de este tipo de drogas o medicamentos, puede generar crisis en la parte de sueño y disparar
¿verdad? La parte incluso de crisis psicóticas, intentos de De hecho, hay suicidio, ¿verdad? una Ideas cuestión- suicidas. Hay una cuestión que se llama insomnio de rebote, Ujú. que se da por el desuso de la marihuana. Ujú. En personas que son consumidores regulares de la marihuana, Exacto. así como ataques de ansiedad y pánico. Pánico. Sí. Ujú. Dijeron que un consumidor regular de marihuana, el otro día estaba escuchando un podcast de Andrew Huberman, realmente no es tan frecuente, es una vez a la semana, ya es un consumidor frecuente. Ujú. Ah, sí, sí. no, o sea, no tiene que ser diario. no estamos hablando de una persona que lo hace todos los días, es una Sí. persona que lo hace por lo menos una vez por semana. Y también vas a, ahí lo sabes, yo trabajo con muchos pacientes estadounidenses donde ya es legal y hay un montón que se comen Claro. una gomita todos los días para dormir. Exacto, ahí viene combinado CBD con melatonina también. Y no, se- no, se- eso son unas bombas. sí. A lo que tengo entendido, sí, como dijo Feli y vos también, sí ayuda a acelerar el proceso para quedarse dormido, Correcto. pero altera de forma negativa la calidad del sueño. Vamos a ver, de momento puede ser que la persona inicialmente sienta que el sueño fue incluso mejor, ¿verdad? Ujú. Porque ya no baja ese nivel de ansiedad, el sueño entonces va a tener más ondas lentas de manera inicial, pero ¿cuál va a ser el problema? El hacer el destete de ese CBD, digamos. Entonces, si se ha visto que, por ejemplo, en este destete o bajar la dosis del CBD, hasta un 70% de los pacientes tienen efectos secundarios. ¿A qué los lleva? Entonces, a tener incluso crisis de pánico, más pesadillas. Entonces dicen, no, prefiero volver a esto, ¿verdad? Antes de implementar otro montón de estrategias que hay. ¿verdad? Desarrolla dependencia, podríamos Dependencia, decir, lo exacto. cual no es algo que uno está buscando a largo plazo. Correcto. Uno más bien quiere buscar estrategias que usted tenga más libre albedrío, Ujú. ¿cierto? Hay un tema interesante con la marihuana que tal vez no tiene mucho que ver con, bueno, sí tiene que ver tal vez con el tema del sueño, y es la alteración sobre la grelina y la leptina en el estómago, porque es donde Ujú. más hay receptores de endocannabinoid, ¿verdad? Sí, a nivel central y periférico, ¿verdad? Por Ajá, todos lados. bueno, sí, exactamente. Ujú. Pero resulta que en el tracto gastrointestinal, ¿verdad? La leptina y la grelina son muy sensibles y crea disrupciones en el apetito Ujú. también, tanto para bien y para mal, en el sentido de que muchas personas les da por comer en exceso, que también comer en exceso cercano al dormir es algo que no queremos porque Ujú. puede tener un efecto negativo a la hora de dormir. Y otras personas pues simplemente nunca se sacian. Claro. Sí, ahí es un peligro porque, digamos, si tengo déficit de sueño y si hay una estimulación, por ejemplo, al aumento de la grelina, que es la hormona que me dice coma, Ujú. y la leptina que a nivel, digamos, de grasa, más bien me dice cálmese, ¿verdad? No coma más. Esa disrupción y la privación de sueño se juntan y Y es hace que la precisamente persona... eso es lo que hace, aumenta la grelina y disminuye la leptina. Correcto. Entonces eso es una bomba. Y Ujú. es por eso que aquellos que hemos estado, bueno, yo lo voy a admitir, yo sí he consumido Ujú. marihuana, tengo ya mucho rato no hacerlo y lo hice ya siendo muy grande, o sea, la Ujú. primera vez que consumí fue como a los 26 años. Y fue por mera curiosidad y hay un efecto que a uno le da de ganas de comer cosas dulces. Sí, sí, Ya se después, estimula cuando el yo apetito. Cuando yo me sumergí en el tema del sueño, pues todo hacía sentido, porque resulta que, ¿verdad? Haber esa disrupción tan exacerbada entre la grelina y la leptina, usted también es más propenso a consumir cosas que tengan Ujú. digestión rápida, o sea, que tengan mucha glucosa o azúcar. A ver, yo creo que también es importante porque algunas personas, por ejemplo, pacientes con cáncer, ¿verdad? O pacientes con dolor crónico, ha sido una propuesta, digamos, para mejorar su calidad de vida. Y yo creo que sí existen terapias, digamos, para mejorar calidad de vida en ese sentido, pueden ser bienvenidas porque hay pacientes que son súper refractarios a todo otro tipo de medicamentos. Claro, si hay un medicamento que tiene más evidencia y le sirve, ¿por qué se va a ir al lado de la marihuana, verdad? O sea, ahí creo que hay que hacer como un adecuado balance, ¿verdad? En lo que realmente tiene evidencia, lo que me ayuda. Y bueno, ahí sigue siendo una opción para algunos pacientes, no lo voy a satanizar tampoco, No. porque creo que siempre hay que ver todas las alternativas, ¿verdad? Y hay que ponerse también en los zapatos de esas personas Claro. para ver el grado de ansiedad, desesperación, dolor, para llegar a utilizarlos y que eso les alivie, ¿verdad? De hecho, eso es interesante. Yo creo que hay que empezar a manejarlo porque realmente estamos en un futuro muy cercano en que la marihuana medicinal va a ser una realidad en Costa Rica, probablemente el muy corto plazo.
Entonces, hay que irse familiarizando. Y de hecho, con eso del cáncer, ¿qué es lo que lo tocaste? Porque de hecho, yo nada más por evidencia anecdótica, yo tengo un amigo muy cercano que es muy, muy inteligente. El maestro está en sus 20 y restos y tuvo cáncer. Entonces, tuvo que hacer 6 meses de quimio. Entonces, él me dijo, no, yo voy a empezar a conseguirme unas pastillas de THC puro, fue lo que se consiguió. Y se empezó todos los días y llevaba un diario. Entonces, los primeros días tenía síntomas depresivos, estaba ansioso, se sentía mal, iba bajando de peso. A las 3 semanas empezó a consumir THC todos los días, creo que una dosis como de 10 miligramos. Y él mismo en el gráfico no ve donde él bajó de peso, subió y se mantuvo en el peso el resto del periodo de la quimioterapia. Y dice que realmente no puede decir que se haya quejado de nada. O sea que, y realmente, si uno lo ve, son 6 meses de un paciente que está en quimioterapia. Para los que hemos trabajado con pacientes con quimioterapia, lo duro que es, puede ser una alternativa terapéutica en casos muy específicos. Sí. No, y como dice el doctor también, Eddie, o sea, muchas de esas abordajes o temas, pues no solo requieren mucho más investigación y tiempo. Y obviamente uno cuando comparte ese tipo de información lo hace siempre entendiendo que hay generalidades y hay excepciones a todo, ¿verdad? Claro. Y puede que haya gente que se favorezca de ese tipo de estrategias. Yo creo, y yo soy muy cuidadoso a la hora de hablar de cualquier tipo de cosa que sea como un psicoactivo o cualquier tipo de droga, y es que la dosis, y ahora vamos a hablar de cafeína y alcohol también, ¿verdad? Y por eso lo digo, la dosis, el timing y la frecuencia hacen el remedio o el veneno. Y también, también en la persona, digamos. No, claro. No estamos diciendo que el uso de marihuana recreacional sea buenísimo para el sueño, más bien probablemente el contrario. Van a haber pacientes en los que va a tocar utilizarlo como se puede utilizar en otros contextos con cualquier otro fármaco. ¿Qué es lo que te digo? Estamos hablando de esos casos puntuales, extremos, que se pueden beneficiar. Sí, y nos estamos limitando a la parte de sueño, pero también, digamos, recordemos que marihuana se asocia a riesgo cardiovascular, se asocia a episodios de bronquitis, ¿verdad? Pulmonar, se asocia a despertar o hacer el gatillo para eventos psiquiátricos. Exacto. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado quién realmente es un candidato, ¿verdad? Totalmente. Sí. Que no se vuelva una justificación. Sí. Exacto, y de hecho vale hacer el anuncio, digamos, ya para cuando exista la marihuana medicinal y no pueda prescribirla, pues no crean que a su tía que le duele todo le va a arreglar todo. Llévenlo a un médico capacitado para que le haga una buena historia clínica, estudie todo lo correcto para ver si acaso es una opción. Y probablemente no lo va a hacer para una gran mayoría de las personas. Sí. Pues ya que estamos en esta línea de estrategias o cosas que la gente utiliza para inducir el sueño, otra cosa que es muy regular, ¿verdad? Y yo lo escuchaba en mi círculo de amigos cercanos, como, qué rico una copita de vino antes de dormir. Uy, qué rico un whisky antes de dormir. Sale en Instagram el libro con la copa a la parte de la cama. Sí, Qué rico y aquella copota, ¿verdad? ¿Verdad? Qué rico un whisky y qué rico tal cosa. O sea, alcohol. ¿Cómo impacta, por no decir afecta, ¿verdad? ¿Cómo impacta el alcohol, el sueño, la calidad del sueño, la cantidad del sueño? ¿Qué nos puedes hablar al respecto, Doc? Ok, bueno, es bastante consumido, ¿verdad? Y también se utiliza precisamente para bajar ese nivel de estrés, ¿verdad? Y muchas veces no hay un adecuado manejo de esa libertad de momentos de desestresarse, ¿verdad? Y se pasan más bien y también tiene ahí sus repercusiones. En cuanto a sueño, o sea, sí, no puedo negar que él va a reducir la latencia del sueño, o sea, él va a reducir ese momento donde inicia el sueño. Lo que pasa es que se ha visto, digamos, que entre el alcohol es un inhibidor central de la respiración, ¿verdad? Entonces, si yo me paso de la dosis, ya empiezo a hacer patrones irregulares del sueño, del respiratorios, perdón, y dentro de estos patrones irregulares puedo tener mayor probabilidad de apneas o hipopneas, que son cierres parciales de mi vía respiratoria porque está tan relajado ese tejido que entonces va a colapsar y no hay paso de aire, ¿verdad? Entonces puede incrementar los momentos donde mi nivel de oxigenación, ¿verdad?, se reduzca y más bien sea contraproducente. Entonces sí, al inicio me va a dormir súper bien, pero bueno, se relajan los tejidos, viene más ronquido, ¿verdad? Porque eso va a hacer que los tejidos entonces se tiendan a prolapsar o relajar, y el paso de aire va a generar más vibración de las amígdalas, del paladar, etcétera, y entonces se produce mayor ronquido. Dependiendo de la posición, dependiendo de la cantidad de alcohol, etcétera, entonces ya induce también la probabilidad de más apneas del sueño, que eso me va a hacer que me fraccione mi sueño. Entonces yo no,
aunque esté alcoholizado, no logre entrar a sueños bastante profundos, sino que a cada rato tengo micro despertares. Sí, un sueño más interrumpido, como hablamos el episodio anterior. Sí. ¿Y hay alguna diferencia? Dosis-respuesta, digamos. Una copita de vino versus una fiesta que terminó a las 4 de la mañana y llegué inconsciente. Es que eso va a depender de cada persona, ¿verdad? Cada hígado también, ¿verdad? Si son metabolizadores rápidos, lentos. Entonces cada persona se conoce, digamos, más o menos, bueno, muchos no tienen esa noción, pero digamos, por lo general, 1 o 2 copas, que es lo que reporta a nivel de la literatura, en general no tendría por qué tener tanto, digamos, efecto a nivel de respiratorio, pero si es una persona que metaboliza rápido y inmediatamente se va a dormir, en ese momento es un pico, ¿verdad? Para esa persona. O si es una persona que no está acostumbrada, 1 o 2 copas ya es suficiente para generarle, ¿verdad? Ese estado de alcoholización. Entonces va a depender mucho de cada persona, pero sí, evidentemente entre más tome, mayor probabilidad de irregularidades en el ritmo o en la frecuencia respiratoria y mayor probabilidad de eventos respiratorios asociados al sueño. Y aún una dosis baja también podría afectar la calidad, digamos, en cuanto a disminuir el sueño REM y demás. Si es muy poquito, en realidad no tanto, ¿verdad? Yo creo que ahí sí se beneficiaría de la reducción del inicio de sueño, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Idealmente no recurrir siempre a estas dosis pequeñas de alcohol, ¿verdad? Sino que un ambiente, una higiene de sueño bastante adecuada. Hay 2 cosillas o varias cosas que yo veo con el tema del alcohol también. Bueno, como vos lo dijiste, ¿verdad? Tiene un efecto sedativo sobre la corteza, si no me equivoco. Y al tener ese efecto sedativo, el mismo cuerpo va desarrollando resiliencia. Entonces cada vez usted ocupa un poquito más. ¿Y el hígado también? Sí, el hígado. Para desarrollar ese tipo de como quien dice, una Efecto. estrategia de respuesta. Ajá. Entonces usted va a ocupar, para tener el mismo efecto, usted ocupa un poquito más. Y usualmente es donde podemos empezar a ver donde la frecuencia cambia, usualmente aumenta, y también la cantidad o el consumo aumenta. Pasa de ser una copita o un traguito a 2 o a 3. Y llega un momento donde 2 o 3 ya no me hacen nada, entonces voy a bajar media botella, ¿verdad? O sea, y ahí empieza como una vez más, como un círculo vicioso. Hay calorías, ¿verdad? Que tienen también alcohol. Sí, bueno, sí, y dejando también ese lado. Limitándonos a sueño, no estamos hablando de recuperación. Sí, en este caso estamos hablando meramente de sueño, pero bueno, les voy a contar algo que yo hice por 10 meses, después de una intervención que tuve con un muy buen amigo, el doctor Ben House, que él es PhD en nutrición, en bioquímica nutricional y medicina funcional. Eso estamos hablando ya hace 2017 por ahí. Poco tiempo después yo adquirí el Oura y yo solía tomarme un traguillo o todos los días o de día por medio. Y empecé a llevar en un diario cómo cambiaba mi frecuencia respiratoria y mi frecuencia cardíaca en reposo, mi resting heart rate. Y a pesar de que mi frecuencia cardíaca en reposo es bastante baja, ando en promedio en 44 o 48 beats por minuto, lo cual es un buen indicador de capacidad aeróbica y estrés general. Resulta que cada vez que yo me tomaba un trago, mi frecuencia cardíaca en reposo aumentaba entre 7 y 10 beats. Y mi frecuencia respiratoria en 2 puntos, lo cual es considerable para la recuperación. En este caso, hablando de personas que somos muy físicamente activas, 10 beats por minuto es considerable, es bastante. Significativo. Es muy significativo. Y lo llevé a un extremo que después de una muy buena fiesta, así muy buena fiesta, de esas que no suceden muy a menudo. No se acuerda. Ajá. Usualmente, como les digo, entre 44 y 48 es mi línea base de resting heart rate. Y eso es algo anecdótico meramente, ¿verdad? N1, muestra de una persona. 98 beats por minuto. Está taquicárdico. Eso quiere decir que es como que yo estuviera despierto y caminando. Sí, está. ¿Lo ven? Y eso altera un montón de cosas más. El cuerpo no se recupera igual y demás. Entonces, nada más a manera anecdótica, yo sí vi mucho valor en quitar por completo el consumo de alcohol y el impacto sobre el rendimiento fue positivo. No lo digo para satanizar o para escandalizar, lo digo como manera de dato, o sea, y la mejora fue muy notable. No, y es súper frecuente, digamos, de los pacientes que llegan pues al consultorio de todo tipo, digamos, de todas las edades, digamos, tienen esta anécdota de que sí, utilizan alcohol precisamente para inducir sueño, ¿verdad? Pero es porque no tienen una buena
una buena higiene, ¿verdad? No conocen cuál es su cronotipo o reloj interno. Entonces, en esa búsqueda realmente de la, ¿verdad? Informarse y la educación, ya van dejando hábitos, ¿verdad? Sí, desarrollamos una mala costumbre, porque eso es un mal hábito, creo Ujú. yo. O sea, es una mala costumbre o que se ha querido también normalizar, pero sí, yo siento que si algo a largo plazo, digamos, tiene tres cosas. Número uno, ocupamos cada vez un poquito más, eso me preocupa. Número dos, tiene algún tipo de efecto negativo o bien me hace adicto a, ¿verdad? Como que lo necesito volver a hacer. Ujú. Yo como que le tengo un poco de cuidado, o sea, Sí, cualquier correcto. tipo de estrategia o herramienta que sea así, y no necesariamente que sea algo relacionado a mi estilo de vida, Ujú. creo yo. Y hablando todo esto de que deprime, ¿verdad? Y es otro tema. Y son las benzodiazepinas y la droga El Z. tafilito para dormir es más común en Costa Rica de lo que la gente admitiría. Sí, sí, El, sí. el tafil o una gotita de ribotril o algo así, eso sobra. Súper frecuente. Sí, eso. Incluso la práctica en el hospital es que el paciente dice que tiene insomnio. Bueno, dele 8 gotas de clonazepam. Correcto. Eso Algo que se me olvidó mencionar, el alcohol reduce los picos de testosterona, también. Sí. porque Sí, hay sí. cierta injerencia, no sé si estás de acuerdo, sobre la cantidad de calidad de sueño REM. Si las dosis ya son un poco más Ujú. elevadas. Y también reduce la liberación de hormona de crecimiento. Sí. Sí, Igual eso sí. relacionado con el sueño REM. Ya, antes de meternos a cafeína, les tengo una pregunta para ustedes dos, digamos, porque incluso, digamos, ahora que Víctor lo está hablando, lo del Oura Ring, digamos, los que ya tenemos algún dispositivo para monitorizar el sueño, ya sea esto, el Whoop, el Fitbit, creo que Ujú. ya, ahorita yo creo que casi que todo ya te monitoriza el sueño. Ujú. Hay veces que uno se levanta y uno tiene, digo, le dice, bueno, se sacó un 50 de 100, durmió como un trasero, mejor hoy descanse Ujú. o no haga nada. Ujú. Ok, yo conozco muchísimas personas y a veces me incluyo que digo, bueno, mira, estoy hecho leña, pero igual es viernes y tengo que entrenar y tengo que hacer lo que toca. ¿Ustedes qué recomendación darían? ¿Ustedes sí seguirían la recomendación de mejor descanse y no haga nada y duerma mejor y haga lo que pueda? ¿O es lo que hay? ¿Quieres empezar vos, Doc? Ok, aquí hay que partir del hecho de que la mayoría de dispositivos electrónicos, digamos, o de uso de tecnología para sueño, muchos no han cumplido con la aprobación de herramientas diagnósticas. Entonces, digamos, de lo que yo he leído, el Oura Ring, las nuevas generaciones que tienen más de 4 canales de información, sí tienen una correlación de datos, incluso a pruebas de sueño, bastante parecidas. Entonces, o por ejemplo, las últimas generaciones del Fitbit, sí. Los otros, digamos, necesitan el PadWatch y no sé qué, necesitan como un poquito más de aprobación, pero eso es a corto plazo porque rápido se están haciendo un montón de estudios relacionados a esto. Es que tiene muchos datos, pero Sí. igual falta un poco. Sí, pero digamos, está bien. Muchas veces estos dispositivos pueden sobreestimar el tiempo de sueño y más bien subestimar el tiempo de vigilia, porque yo puedo estar, muchos de ellos lo que miden es la actividad. Puedo estar en la cama tranquilo sin moverme, pero no estoy dormido. Entonces ahí lo percibe como sueño. Entonces es siempre importante, ¿qué es lo que me dicta a mí si dormí bien? No es un número, es como yo me sienta, ¿verdad? Durante el día. Si siento que mi sueño fue de calidad, no tengo somnolencia durante el día, o sea, fue un sueño que realmente recuperé. Y otra cosa es que, digamos, todo esto ayuda muchísimo, está bien, para hacer como un tamizaje de posibles alteraciones en mi sueño. Entonces, bueno, me pongo un poco más de énfasis en qué puedo mejorar. Lo que pasa es que también, si me centro mucho en números, estoy perdiendo ahí como de la vida real, ¿verdad? Entonces un número a veces me va a estresar, me va a generar demasiada ansiedad y a veces empieza a afectarme incluso mi calidad de sueño porque necesito un número específico, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, yo estoy de acuerdo en varias partes con el Doc. En el caso, bueno, número uno, el nivel de accuracy que tenga el dispositivo. Y coincido con vos, yo hice mi investigación en aquel entonces gracias a Joel Jamieson, que es un muy buen amigo mío, que es de los precursores del HRV training en Estados Unidos y en el mundo. Él tuvo la oportunidad de aprender de los rusos que trajeron el OmegaWare. No sé si han escuchado hablar de ese dispositivo. Es un dispositivo enorme que llegó a final de los años 90 a Estados Unidos como primer dispositivo que medía el HRV y resting heart rate. De ellos salió la tecnología del Oura. Creo que Oura es quizás la que tenga los
los algoritmos más desarrollados que están llegando al nivel de exactitud que queremos, como dices vos. Sí, Igual todavía creo que falta. Pero sí, los estudios de Loring, sí, es lo más parecido a un, Sí, a a un tienen laboratorio. Sí, Un sí. 94, 95% Sí, sí, sí. de La accuracy es muy bueno. Ujú. Ahora bien, eso por un lado. Entonces el dispositivo como tal hay que ser cuidadosos porque, ¿verdad? Ahora hay un montón de dispositivos. Y aquí no hay ningún tipo de afiliación o beneficio con el Aura. Aunque si nos quisieran regalar. Todavía. Bueno, lo segundo es que los datos son guías, ¿verdad? Los datos nada más nos van dando... Bueno, otra cosa, el uso, hay que aprender a usarlo. Estos algoritmos requieren de 21 a 40 días como para que se regule. Tiene que ser muy, muy constante en su uso para que los datos cada vez se vuelvan más robustos y empiezan como a leer bien sus patrones. Hablando del Aura, que es el que yo utilizo, y Morpheus, que es el que utilizo para entrenar, que es el de Joel, el de HRV. En el momento que los datos nos empiezan a generar ansiedad o algún tipo de apego o vamos a ver, o un comportamiento ya como de predisposición, es un problema. Y eso se ha también logrado observar que no, principalmente en atletas de deportes colectivos, que se sienten en la obligación de entregar un número al otro día y eso les crea más bien una disrupción del sueño. Entonces, en tanto y cuanto sea un complemento, una ayuda, una guía, todo bien. Yo personalmente sí lo utilizo de forma muy regular. Sin embargo, no tomo mis decisiones basadas meramente en lo que dice el Aura. Utilizo una prueba fisiológica que se llama la prueba de tolerancia al dióxido de carbono, que es mediante respiración. Así yo también veo cómo estoy de recuperado. Y después utilizo otro par de previllas ahí como para ver qué tan reparador fue mi sueño y de qué tanta calidad. Y ahora sí, ya yo teniendo una cuestión objetiva de data y subjetiva de cómo me siento yo y también, ¿verdad?, con complementos de herramientas de fisiología del ejercicio, ahí yo decido sí qué hacer o qué no hacer. Pero normalmente yo no dejo que un simple score determine mi comportamiento o mi decisión del día. Sí. Yo creo que es súper importante, no sé si nos metemos de una vez también con un poquito de ejercicio, porque en personas o atletas, digamos, donde el sueño debería ser un componente importante, ¿verdad? Se deja de lado. Y esto hablando de atletas de alto rendimiento. Entonces ahí, si usted hace ejercicio y un ejercicio de alto impacto necesita una recuperación, ¿verdad? Entonces muchas personas, por ejemplo, yo lo veo mucho en pacientes que hacen ciclismo, digamos, o maratones, que necesitan madrugar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Si ellos son vespertinos y se acuestan demasiado tarde, van generando un déficit de sueño. Y esto se asocia, digamos, a un menor rendimiento en sus pruebas, mayor ansiedad porque ven que no están dando la talla, mayor percepción de que están haciendo mayor esfuerzo sin un resultado efectivo, ¿verdad? Y también implica mayor probabilidad de lesiones. Claro. Sí. Es un buen punto para hablar de eso, que yo lo tenía como punto de cierre, que es el desempeño y el rendimiento con el tema del sueño. Y no solamente en rendimiento, hay todo un factor psicológico detrás, o sea que... Esto me recordó un caso un caso rápido. Hace como un mes y medio yo estaba de guardia en un hospital ahí y a las 3, no mentira, como a las 5 de la mañana me traen una muchacha así en una franca crisis de ansiedad. Entonces ya la atiendo y todo así, bueno, pero es que eso nunca me había pasado, no sé qué. Yo, bueno, cuénteme qué ha estado haciendo. Así. No, es que me acosté a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana me levanté a correr 30 kilómetros porque tengo que ir a hacer la maratón de Berlín. Yo, bueno, ¿y cuál es la parte que usted le extraña de esto? O sea, usted, en su entrenamiento llevaba como 2 semanas durmiendo como 2 o 3 horas al día y corriendo volúmenes así de 20 kilómetros de un día, 30 al siguiente, el día que menos corriera como 15. Yo dije, o sea, y usted además... Esa fatiga muscular. Y además usted trabaja y tiene chiquitos y tiene esposo, o sea... Digamos, por supuesto que la recuperación no está siendo proporcional al esfuerzo que usted está realizando. No sé si lo hablamos en el episodio anterior, la correlación que tiene el sueño con la inflamación, ¿verdad? Que sí lo hablamos un poco. Poquito. Cuando hablamos de rendimiento es interesante. Con 5 horas o menos de sueño, entre un 20 y un 30% hay un aumento en la percepción de esfuerzo entre un 20 y un 30%. Disminuye la habilidad de generar trabajo de manera sostenida por una correlación de ineficiencia a la hora de utilizar energía de forma aeróbica. Sí. Lo otro es que aumenta las percepciones de dolor porque es más fácil
alcanzar, bueno, que El traigan umbral. nociceptores del dolor y alcanzar ese umbral de dolor. Todo esto relacionado solo a dormir 5 horas o menos. Sí. ¿Qué opinas vos, Doc? Sí, es el sueño fundamental en alguien que quiere mejorar su desempeño físico. Porque, por ejemplo, hay estudios que hacen deprivación de sueño para ejercicios de fuerza y tal vez una deprivación corta, digamos 24 horas, 32, 36 horas, en fuerza o ejercicios que, ¿verdad? Que requieran nada más fuerza. No se ha visto que una respiración corta afecte. Claro, el esfuerzo sí lo perciben mayor. Pero si eso se prolonga, ya sí hay errores de técnica, e incluso, digamos, ya en fuerza más de 72 horas. Lo que se afecta con poca, ¿verdad? Con solo un día de déficit, es la parte ejecutiva rápida, reflejos, o digamos ejercicios que dependen de, no sé, de la De mano, mucha ¿verdad? precisión. Precisión, ahí se altera. Sí, y es porque yo también lo tenía apuntado acá. Con solo un día de privación de sueño de 4 horas, usted pierde la habilidad de acceder a las unidades motoras de mayor umbral. Y de las de mayor umbral, de las de mayor umbral. O sea, hablando de temas de ejercicio, una carga superior al 90% o 85% inclusive del RM, que es donde usted empieza a utilizar unidades motoras de mayor umbral, usted no solo lo va a percibir de una percepción de esfuerzo mucho mayor, sino que usted es más propenso a fallar. ¿Por qué también? Porque los principales grupos musculares que son deceptivos a esta inutilización de unidades motoras de alto umbral relacionado a la deprivación de sueño son los estabilizadores. Por eso hay pruebas, que de hecho aquí les doy el otro hint, la otra prueba que yo utilizo cuando mi resultado no es bueno, es una prueba de estabilizadores. Utilizo el bottom-up kettlebell hold, que es nada más para ver cómo están mis estabilizadores. Y usualmente los que son más deceptivos a la fatiga son los del manguito rotador y algunos de la columna, pero esos son más difíciles de evaluar. Los que son más fáciles de evaluar y más seguros son esos. Porque hay una correlación directa sobre la implementación o la utilización de estos grupos musculares. Sí. Sí. Y por ejemplo, cuando hay otro estudio que me gustó, que, bueno, sabemos que la memoria, digamos, ejecutiva se da más en N3, que es el sueño profundo en las primeras horas, digamos, de sueño. Y entonces en pacientes que hacen un buen deporte, ¿verdad? O alto rendimiento, entran rápido a este N3. Y entonces un déficit de sueño, ¿verdad? No va a generar esa memoria ejecutiva. Y por ejemplo, esto estuviera en maratonistas. Entonces se vio que después de un maratón, el cuerpo dura hasta 3 días aumenta, digamos, el N3 durante 3 días para compensar ese esfuerzo que hizo, ¿verdad? Entonces es importante que si una persona hace deporte de manera frecuente, considere tener una buena calidad y una buena cantidad de horas, porque si no se expone a menor, ¿verdad? A más lesiones y a menor resultados, ¿verdad? De su Claro. mismo esfuerzo. Como dijiste ahora, la coordinación, la precisión se afecta muchísimo. Y también hay un tema interesante relacionado a las lesiones y está sobre la parte del tejido conectivo. El órgano tendinoso de Golgi, creo que nosotros lo hemos hablado en un episodio. A vos te encanta el órgano tendinoso. No tanto como la mitocondria. No, después tu segundo favorito. Man. Era mi segundo Respiración favorito. celular. Mi segundo favorito, man. Se vuelve más, como que reacciona de forma más hiperactiva cuando usted no tiene suficiente recuperación. Y la recuperación está relacionada con el sueño. Sí. No, es de verdad que fundamental y por eso hay estrategias, o deberíamos, digamos, un sueño también sería que nuestras selecciones olímpicas, digamos, también tuvieran una guía, ¿verdad? En esta parte no solamente nutricional, de ejercicio, sino en su calidad de sueño para mejorar su rendimiento fuera, ¿verdad? Entonces, de verdad que hace falta mucho educación en este sentido. Sí, de acuerdo. Ya para ir cerrando, tenemos tiempo, pero para ir cerrando, cafeína. ¿Qué opinan de la cafeína? ¿Cómo afecta el sueño, si es que lo afecta? ¿O cómo podemos utilizarlo de manera adecuada y ver todos los grandes beneficios que ya sabemos que también la cafeína tiene? Y tal vez disminuir al máximo posible los posibles efectos negativos o que no nos sabotee nuestra calidad y cantidad de sueño.
Yo creo que la gente subestima la cantidad de cafeína que consume. Pero qué rico el café. pero sin el café yo no habría terminado la universidad. Sí, sí, exacto. Yo siempre empiezo las conversaciones de café con un statement un poco controversial. Y es que la cafeína, no estoy diciendo el café, la cafeína, claramente por el uso de café, Ujú, es quizás la droga más sobreutilizada claro. por el ser humano. En eso yo creo que hemos hablado en algún momento de esto en el podcast. Y yo creo. menos estudiada. Pero hay una cosa que en Costa Rica la gente no toma en cuenta. Las tazas de café de Costa Rica no es la taza de café promedio que No. usted encuentra. No. Es el doble, casi. Es como el doble. Una taza de café normal, digamos, la europea, no sé, es de 100 miligramos de cafeína. Una taza costarricense de café, fácil, es 200. No sé si usted se ha dado cuenta que en un coffee maker dice que va a ser para 12 tazas y ahí terminan tomando café 3 personas. Sí, sí, sí. Sí, el consumo es sobreutilizado. Y en general, yo creo que la regla más fácil en cuanto a dosis es que en un mundo ideal uno nunca debería pasarse 500 miligramos de café al día. Sí. Yo estoy seguro que yo lo he hecho muchas veces. Sí, no, o sea, es bastante, ¿verdad? Utilizado, es rico, ¿verdad? Pero tiene sus implicaciones. En sueño, digamos, a mí me gustó mucho un artículo que sacó la Sociedad Europea de Sueño porque cuenta un poco la historia, ¿verdad? De cómo desde inicios de, 1910 por ahí, 11, 12, realmente empezaron a ver la relación que había entre los efectos que tenía la cafeína sobre sueño. Entonces han desarrollado miles, ¿verdad?, de estudios asociados a esto. Tal vez son diferentes poblaciones, diferentes tipos de café, diferente gramaje, ¿verdad? Pero bueno, ya se sabe que el café, él va a competir con los receptores, digamos, o se une a los receptores de adenosina. Como hablamos al inicio, para uno tener sueño se junta el proceso C, que es el del ritmo circadiano, con el proceso S, que es la parte homeostática, y esta presión de sueño. Entonces, hablamos que durante el día se genera por la actividad celular, más adenosina, que al final de cuentas ella se va a unir a estos receptores para poder inducir sueño, y eso está a nivel de la microglia, de los astrocitos, a nivel cerebral. Entonces existen 2 receptores de adenosina, tipo 1 y tipo 2, y entonces lo que se ha visto es que, bueno, la adenosina se pega y ayuda a calmar todo el ambiente junto a GABA, etcétera. Entonces ya empieza la persona a dormir. Entonces la cafeína viene aquí a competir, es un antagonista, ¿verdad? Él compite con los receptores de adenosina. Entonces, ¿qué va a producir? El efecto contrario, ¿verdad? La vigilia. Ahora, entonces se ha visto que, por ejemplo, ya en media hora la cafeína está en cerebro, ¿verdad? Entonces ahí es donde más el efecto, ¿verdad?, de estimular. Y la vida media es como de 6 horas. Sí, de hecho que hay estudios inclusive mayor, ¿verdad? Sí. Yo he visto hasta 10 horas, 12 Sí, horas. pero hay personas súper sensibles, ¿verdad? Y si uno trata insomnio, Qué envidia. en algunas hay que quitarle el café porque hasta 24 horas les puede hacer el efecto. Entonces, hay que ver la sensibilidad de cada persona. Yo lo recomiendo, sí, de mañana, en la tarde, hay que ver quién le afecta y quién no, para poder indicarlo. No creo que a mi abuela le guste este podcast. No, y es Exacto. que eso es un tema súper controversial porque estamos en una cultura que Sí, se basa se asenta ahí en idolatra el café, mae. y es altamente adictivo también. Y yo, bueno, me imagino que vos no lo sabes, pero Félix lo sabe, yo nunca he consumido café. ¿En serio? No, nunca. Sí, ¿Cómo? yo hice exacto. Esa misma Todo el pregunta. mundo me dice, ¿cómo es posible? Y yo, man, igual, yo tomo café, no duermo. A mí Literal. me hizo mucha gracia. Cuando ya como 21 años, mi papá me llevó a la UCI del México. Estábamos ahí. Y alguien estaba tomando café y me dicen, ¿quiere café? Yo estaba como en primer año como en segundo año de medicina, una cosa así. Y yo, no, gracias, yo no tomo café. Se me quedan viendo, es como, bueno, todavía. Ya veremos. Continuando con el Próximamente. tema de la cafeína y cómo, ¿verdad? Se adhiere a los receptores A1 y A2 de adenosina. Y pues esto lo que hace es inhibir su acción de irse acumulando y Promotor crear de sueño. esta presión química de sueño de forma natural, ¿verdad? Por ese proceso, como lo explicaba, de combustión de las neuronas y utilización de energía, que es de ahí donde sale la adenosina. No todo el mundo tiene la misma sensibilidad. Ujú. Tengo entendido se crea que- resistencia también. No, tengo entendido que también, a lo Sí. que había leído la última vez, tiene que ver también específicamente con un tipo de enzimas que están en el hígado, que si no me acuerdo se llamaban citocromas Ajá. P450, Ajá.
que tiene que ver con ADN, con genes que ya traen algunas personas y así, eso desarrolla una velocidad mayor de metabolización de la cafeína. Ujú. Pero, indiferentemente de esa velocidad de metabolización, siempre hay un efecto negativo sobre la adherencia a la adenosina y por Ujú. ende, y también de tolerancia, ¿verdad? Hay un efecto de combate repetido de tolerancia a la dosis y es por eso que cada vez recurren a más dosis. Ujú. Indiferentemente que se sienta o no el efecto, porque hay gente que dice, yo me puedo tomar, y tengo buenos amigos, Fabio, Sonín, 10 de la noche, 11 de la noche, pum, doble expreso, 20 minutos después Como dice que si está nada. dormido. Ujú. Aparentemente, no sé vos qué nos puedes decir al respecto, que tal vez estás más empapado en temas actualizados de eso, igual afecta la calidad hasta cierto punto. Ujú. ¿Es eso cierto o no es eso cierto? Sí, de hecho, bueno, hablando de los metabolitos, está la cafeína, digamos, se puede metabolizar a paraxantina y esta se une igual con la misma afinidad a los receptores de adenosina. Entonces, no solamente está la cafeína, sino que es un mismo metabolito, se pega y entonces aumenta la probabilidad al inicio de generar vigilia. Sí, entonces hay un efecto de taquifilaxia, ¿verdad? Entonces, de los receptores tan llenos ahí ya que tal vez se reduce el efecto, pero lo que se ha visto es que a largo plazo existe un fenómeno más bien de upregulation, ¿verdad? Entonces los receptores empiezan a producirse más receptores de adenosina para que el poco de adenosina que anda por ahí trate de unirse y fomente ya la presión de sueño y ya la persona entra en sueño. Entonces la cafeína en general lo que se ha visto es que, bueno, promueve vigilia, pero a largo plazo, aunque se pierde un poco el efecto, tiende a reducir el N3, que es el sueño de ondas lentas, ¿verdad? Entonces A también... pesar de que tenga una buena tolerancia, por Sí, decirlo así. pero sí se ha visto que lo reduce, ¿verdad? Sí. Entonces, con el uso crónico, por este mismo fenómeno compensatorio de los receptores, tiende a bajar tal vez el impacto, pero siempre puede alterar el no tener un sueño tan consolidado y que los estímulos externos más bien la persona sea más frágil a interrumpir ese sueño por culpa de la cafeína. Entonces, digamos, de manera sencilla, la recomendación para la gente que se levanta, se toma un taza de café, otra a la mitad de la mañana, otra en el almuerzo y otra en la tarde, no que yo sea esa persona. Me contaron que alguien... Me contaron que alguien hace eso. No, El amigo de un amigo. Ujú. no, realmente yo he reducido un montón mi consumo de café, pero Tengo dos preguntas puntuales con respecto a eso. digamos, sí, por lo que te decía Víctor, realmente lo ideal sería no tomar café más o menos después del mediodía. Sí, digamos, yo a veces recomiendo ya después de las 2, 3 máximo, ya mejor no, por el efecto que tiene. Y Digamos como que les digo, unas, va a unas depender 8 de cada horas persona. antes de la hora de irse a dormir, aproximadamente sí, 8 o sí. 10 horas. Sí, sí. A ver, va a depender de cada persona, pero como les decía, hay personas súper sensibles que más bien se los quito del todo. ¿Y qué hay del hecho de que usted se levanta y ocupa una taza de café de inmediato para funcionar? Sí, volvemos a lo mismo, es que hay que ver qué está pasando con esa calidad de sueño, ¿verdad? Porque lo necesita, quiere decir que su sueño no le reparó, ¿verdad? Entonces, es ver de nuevo la cantidad de horas, la calidad de horas. Y ahora, estamos hablando de café, ¿verdad? Pero Café. chocolate tiene cafeína, hay varios tés, ¿verdad? Que están con cafeína, el té negro, por ejemplo. Entonces, a veces una persona dice, ok, yo quito el café, pero voy a tomarme este tecito. Y es lo mismo, ¿verdad? Hay un fenómeno en Costa Rica que no sé por qué la gente no le puso suficiente atención. ¿Ustedes nunca han visto como en la mañana la gente caminando por la acera, la cantidad de gente que anda con una Jetta en la mano? Sí. No, todas estas bebidas energéticas son muy populares también. Es muy, muy interesante ver cómo, como le digo, o sea, porque la cafeína es quizás la droga más sobreutilizada, menos Sí, yo creo- estudiada. Y el mundo, digamos, hace que queramos trabajar y reducir las horas de sueño, entonces por eso todo el mundo anda pegado. Sí, porque nos taza de mantiene café. alerta. Al- Y ye- tengo entendido que la cafeína tiene que ver con o ayuda o incrementa la dopamina hasta cierto punto. Y por eso usted también se siente como Bien. bien, ¿verdad? El Mm. problema es que eso viene a un costo. Todo en la fisiología es un intercambio, llamo yo, ¿verdad? O sea, y ese incremento en algún momento usted las puede pagar. Recuerda que el efecto de la dopamina también es parte de lo que lleva a la resistencia. También hace una liberación de dopamina, pero eventualmente se va creando resistencia y se va creando el ciclo de la adicción. Y el café también. Entonces, por eso es que no es ideal tomárselo a la primera hora en la mañana. Luego es esperarse unas 2, 3 horas y ya después tomárselo. Claro, claro. No, jamás voy a pretender satanizar o ir en contra de algo que para nosotros es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Como el Ujú. café.
Pero sí darle a la gente guías, porque muchas veces muchas personas se ven, ¿verdad?, en problemas de sueño. Obviamente estamos minimizando el tema del café, a la cafeína. Hay muchas cosas más, como ya lo vimos en estos 2 episodios, pero muchas veces es la cantidad de cafeína que la gente consume y dice, ay, es que yo a las 11, 12 de la noche estoy como si fueran las 6 de la tarde. O sea, también podríamos observar la cantidad de café que consumimos. Y como vos lo dijiste, ojalá que sea solo café. Yo tuve una muy mala experiencia. Como yo no consumía café, yo mandaba a traer de Estados, porque lo conocí cuando yo estaba allá, y unas cuestiones que se llaman Spike. Son pastillas que traen 250 miligramos de cafeína. Yo dormía 3 horas al día, porque me mandaba una a las 6 de la mañana, otra a mediodía y otra a las 5 de la tarde. Entonces nunca tenía necesidad de dormir. Y por eso estudiaba todo el día, trabajaba. Y claro, pasaba hasta que llegó un momento donde, prácata, me hizo un efecto de inflamación en una de las venas del cerebro. Casi me da un aneurisma. Terminé de un neurólogo y ahí aprendí la lección de que... No, y aquí es importante porque todo el déficit de sueño, digamos, esto se puede tolerar por un tiempo y las poblaciones más jóvenes, digamos, tienen esa habilidad para tolerarlo. Pero como vos dijiste, llega un punto donde ya la presión de sueño va a ser tan alta que en algún momento va a entrar ese ataque de sueño, ¿verdad? Tal vez en el momento menos esperado, entonces ahí hay riesgo de accidentes, ¿verdad? Que se caiga la persona y que entre de una vez a sueño, accidentes, ¿verdad? Porque reduce los reflejos. Entonces es importantísimo tener una buena salud de sueño. Claro. ¿Algún mensaje de cierre? Tomen menos café, duerman más. No vean TikTok antes de dormir. Correcto. Sí, yo creo que siempre es buscar las estrategias más fisiológicas, ¿verdad? Más sanas, entre comillas, para mejorar mi calidad de sueño. Y si con esto no, o sea, la idea es tomar algún tipo de suplemento, pero siempre dirigido o asesorado para no cometer errores, ¿verdad? Hablamos de la melatonina, hablamos de CBD, etcétera. No nos vayamos por el camino fácil, ¿verdad? Veamos qué podemos modificar de nuestros hábitos y siempre démosle la importancia al sueño que merece. Sí, yo también quiero hacer énfasis en eso, ver todo este tipo de cosas que mencionamos hoy como estrategias que pueden ayudar quizás a complementar un mejor sueño, no necesariamente a sustituirlo. Porque lo que pudimos aprender en el episodio anterior y en este es que el sueño es complejo, es profundo y requiere de un análisis muy integral de todo lo que está sucediendo, y prestarle mucha atención nos puede ayudar a que tengamos un muy buen beneficio corto, mediano y largo plazo. Correcto. ¿Cierto? Doc, de mi parte muy agradecido por estar con nosotros hoy acá de nuevo en esta segunda parte del episodio y compartiendo información de tantísimo valor, y espero que así mismo haya sido de valor para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Feli. Nada, muchas gracias por el tiempo. Yo creo que ya hemos hablado del sueño otras veces, pero esta vez lo hicimos bastante más práctico. Esto de hacerlo en 2 partes funciona muy bien porque uno se salta toda la parte introductoria y nada más empieza a repartir información. Sí, claro. Pues sí, muchas gracias por el tiempo. No, súper agradecido, y ojalá que todos los que escuchen esto, ¿verdad? Tengan ese interés por expandir este conocimiento, ¿verdad? E igual estoy a la disposición para ayudar a cualquier caso ahí que tengan relacionado al sueño. Doc, de nuevo, ¿nos puedes dejar tu Instagram, contacto, donde la gente puede saber de vos, para que así tengan una guía directa de cómo... Sí, realmente en Instagram y Facebook estoy como Dr. Betancourt, neumólogo. Igual de momento, digamos, atiendo en Tibás en la clínica Vivid, que con mucho gusto también puedo... Igual vamos a poner ahí en la descripción tanto de YouTube como de Spotify tu usuario para que la gente lo pueda alcanzar. Y bueno, pues como siempre decimos, si les gustó esta información, por favor compártanla, etiquétennos, y pues entre más personas logremos alcanzar con ese tipo de mensaje, vamos a cumplir con el objetivo de compartir información para combatir la desinformación, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Stay strong. Stay strong. To the table.